El día de hoy les preparamos un programazo. Vamos a platicar de un boxeador que la ha estado rompiendo en los pesos mosca. Tiene 26 años, es de la hermosa Ciudad de México, es el hermano mayor de Brandon el Perro Mosqueda y tenemos un gran programa preparado para ustedes, el respetable público, y los invito a que se queden hasta el final de este video porque créanme que no tiene desperdicio. Y en el final del video hemos añadido una nueva sección donde leemos sus comentarios y les respondemos. Así que quédense porque va a estar chido este video, es diferente. Hoy platicaremos de Yoali Mejía Mosqueda, quien ostenta un récord profesional de 13 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, está invicto y es el campeón silver juvenil del Consejo Mundial de Boxeo. Esta fue la pelea que lo catapultó a la fama contra el filipino Eldin Guinajón en Japón en el 2024. El mundo puso atención a Yoali Mosqueda cuando noqueó en tan solo un round al favorito en tierras niponas. La rompió Yoali Mosqueda en su primer pelea internacional. Yoali Mosqueda ha ascendido rápidamente en los rankings internacionales y si checas su BoxRec, figura entre los primeros 9 mejores del mundo en el peso mosca. Su estilo de pelea es parecido al de su hermano, pero un poco más fino. Yoali Mosqueda pelea con una guardia ortodoxa, o sea que usa su mano izquierda para tirar jabs y su derecha como mano de poder. Mosqueda, al igual que su hermano, tiene un estilo muy agresivo y orientado hacia el poder y es capaz de definir y finalizar peleas con madrazos contundentes. Mosqueda, al igual que su carnal el Perro, ha demostrado ser un peleador dominante. Yoali tiene un perfecto balance que combina técnica y ritmo. Puede terminar las peleas con un golpe de poder bien dado o incluso puede capitalizar las peleas por puntos ganando round por round. Su tirazo en Japón contra Guinajón, la primera pelea de Mosqueda fuera de México, muestra que es capaz de adaptarse a entornos hostiles y enfrentar oponentes de diferentes estilos. Es un boxeador demasiado versátil. Mosqueda, a mi parecer, ya está listo para competir contra la élite del boxeo mundial. Yoali, al igual que su hermano Brandon, combina un boxeo técnico con ráfagas de golpes para abrumar a sus oponentes. Es muy inteligente, no es un tirapiedras. Este boxeador tiene un IQ muy desarrollado y ya hemos hablado de Yoali en videos pasados en un top que hicimos de los mejores prospectos mexicanos, pero desde esa vez que hicimos ese video a ahora, el boxeo de Yoali Mosqueda ha evolucionado a niveles monstruosos. Ha madurado mucho en su boxeo después de su experiencia en Japón. Esa victoria contra Guinajón y su título mundial plata del CMB en peso mosca lo han posicionado como un contendiente muy serio. El entrenador de Yoali es su tío Jorge Mosqueda, quien ha sido fundamental en su preparación, guiándolo en su carrera amateur como profesional. Entrena con su hermano Brandon, el Perro Mosqueda, quien es menor que él. El Perro Mosqueda tiene 21 años y Yoali tiene 26. A Brandon, el Perro Mosqueda, la mayoría lo conoce ahora porque la ha estado rompiendo en el torneo del tío Turquís en el Grand Prix Boxing, llegando hasta el momento a las semifinales. Su hermano Brandon es el gran favorito para ganar la Copa Sulaimán. Yoali Mosqueda está también invicto y según los que saben de box, Yoali está listo para ser campeón del mundo. Es de los mejores prospectos que tiene México y algo que también me gusta mucho del estilo de Yoali Mosqueda es que a pesar de ser fajador, Yoali Mosqueda no se queda fijo. El estilo de Yoali Mosqueda incluye evitar ser un blanco fácil, usa hermosos movimientos laterales, cambios de ángulo y defensa sólida para minimizar el daño recibido mientras busca a su vez conectar sus golpes. Y aunque parecieran iguales los dos hermanos y hacen sparring juntos, los dos hermanos tienen estilos diferentes entre sí. Yoali compite en los pesos mosca en las 112 libras. Los pesos mosca requiere un mayor énfasis en la velocidad y en la precisión. Tienes que ser muy rápido, tienes que ser muy preciso, son peleas muy rápidas, muy buenas, la verdad, muy vistosas, llaman mucho la atención esas peleas, mientras que Brandon compite en peso pluma en las 126 libras y esto necesita pues un físico más grande para imponer su poder. Brandon depende más de la fuerza bruta, mientras que Yoali combina el poder con técnica más refinada, aunque aquí sí abro un paréntesis, a decir verdad, en la última pelea de Brandon el Perro Mosqueda vimos a un perro totalmente diferente, lucía mucho más técnico y no sé si pueda ser posible evolucionar tanto de una pelea a otra, o más bien Brandon se estaba guardando lo mejor para los cuartos de final. De la manera que sea, los dos hermanos a mi parecer son unos tremendos superdotados del boxeo y es cuestión de tiempo para verlos como campeones mundiales, cada quien en su categoría. Una garantía este par de hermanos, Yoali Mosqueda y Brandon el Perro Mosqueda. Si aún no los has visto boxear, te recomiendo que les eches un vistazo. YouTube tiene muchos videos de sus peleas. Los dos hermanos, créanme, son garantías. Si quieres ver peleas rápidas, entretenidas
peleas explosivas, yo te recomiendo que veas boxear a esos dos hermanos. Y antes de continuar con la siguiente etapa del video, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que toques la campanita y actives todas las notificaciones. Es gratis y nos ayudas mucho para que el algoritmo nos siga recomendando. ¿Ustedes qué opinan del boxeo de Yoali Mosqueda? Los leo a todos aquí en la cajita de comentarios. Y pasando a otra cosa, fíjense que en nuestro video pasado platicamos de la pelea de Jesse Bam Rodríguez contra el Puma Martínez para este 22. Estamos ya a unos días y les había dicho que a mi gusto el Bam manda a dormir al Puma en menos de 2 rounds. Pues recibimos una buena cantidad de comentarios y seleccioné algunos para leerlos y comentarlos. Como por ejemplo tenemos a Miguel-CR777 que ha de ser fan de Cristiano Ronaldo. Saludos Miguel, dice, le voy al Puma, será la sorpresa del año, es lo que yo espero. Miguel, está difícil, mira la mera verdad, por las balas perdidas existen, pero el BAM a mi parecer no perderá su invicto, no de aquí a 5 años al menos, está difícil. Gracias por tu comentario Miguel. Luego tenemos a un viejo conocido del canal, el buen Benjas, y nos dice, un saludo Richie, aquí viendo el video. Saludos mi Benjas, siempre es un gusto saludarte, gran compa y fanático de Salvador Sánchez el Benjas, siempre es bueno leerte carnal. Luego está el Code6402, quien se ha unido recientemente a nuestra famosa comunidad. El Codex siempre tiene comentarios bien acertados, me cae. Aquí dice, el Puma está en su momento, pero la calidad del BAM hará la diferencia, tiene todo para ser indiscutido el Posh. Y le contesta el Warrior Way, saludos Warrior, y dice, sí, y luego de 115 se subirá a la 118 y después a la 122, contra más campeones, muy buena su novela. Y el Code remata diciendo, vamos por pasos, que no creo que llegue con tanta fuerza a la 122, y yo creo que aquí el Code sí tiene razón, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Code, el BAM va a ser indiscutido, pero en la 122 puede que llegue con menos punch, lo hemos visto ya con muchos boxeadores, lo vimos en su momento con Manos de Piedra Durán. Saludos Code, gracias Warrior, un saludo y gracias por sus comentarios. Daniel Sánchez TD4BI dice, knockout en el octavo a favor de BAM y siendo optimista. Aquí Daniel creo que se refiere a que quizás el BAM noquee mucho antes al Puma, pero quiere pensar que el Puma va a darle batalla al BAM. Y vamos a leer el último comentario de los que escogí aquí para esta nueva sección del canal. Se llama Rafael Morones 2846 y creo que también es de los nuevos suscriptores. No recuerdo haberte leído antes Rafael, pero bienvenido Rafa, bienvenido a tu espacio. Y dice Rafa, el Puma es muy bueno, pero con todo respeto gana el BAM, knockout round 5. La mayoría, fíjense, estamos de acuerdo que la pelea del BAM Puma está muy dispareja y que posiblemente, muy probablemente termine rápido por knockout. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó esta nueva sección del canal? Escríbanos sus comentarios aquí en la cajita de comentarios para leerlos en el siguiente video. Y si aún no te has suscrito y te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones porque es gratis y nos ayudas a que el algoritmo nos siga recomendando. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de este video y gracias a nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos, porque esa es la mejor manera de apoyar al canal. Si realmente quieren echarnos la mano, vean los videos completos porque así el algoritmo lo identifica como algo positivo y nos recomienda a más audiencia. Muchas gracias por sus likes, por sus hypes, que es muy importante. YouTube ha incluido esta nueva sección de hypes, gracias por darnos su hype, gracias por su atención, gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie por apoyarme a que pueda estar aquí con ustedes en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.